reformas borbónicas y su incidencia en los intereses socioeconómicos y políticos de los indígenas, criollos y mestizos. Ya sabemos nosotros que en la época española había una pirámide de clase social de 5, ¿no? Mulatos, indígenas, mestizos, criollos y españoles. Si gustan lo pueden poner en abreviado el título con directamente reformas borbónicas. Para hacerlo así, algo más corto. ¿Ya? Vámonos. Ahora sí, Julián, léenos por favor. A partir del siglo XVIII se produjo en el Virreinato de Nueva España una serie de cambios administrativos aplicados por las monarcas españolas en la Casa de Borbón, denominadas reformas borbónicas. Estas reformas pretendían remodelar tanto sus relaciones con las colonias como la situación interna de la península. Se quería iniciar una nueva concepción de Estado cuya principal tarea era volver a asumir los atributos del poder que la corona había delegado en grupos y corporaciones y tomar las riendas de la conducción política, administrativa y económica del rey. Ya. Entonces, ¿qué sucedió? ¿A partir de qué siglo dice? 18. Cuando hablamos de siglo XVIII, quiere decir que está empezando en 1700 y va a terminar en 1800. Por eso nosotros decimos el siglo XXI. ¿Por qué? No porque hemos pasado el 2100, sino que vamos camino al año 2100. Entonces aquí empieza desde 1700, ¿ok? Entonces, ¿qué nos habla? ¿Qué son estas reformas? Se produce en el Virreinato de Nueva España. ¿Qué cosa? La serie de cambios administrativos aplicados por los monarcas españoles de la Casa de Borbón, que era la familia Borbón, que esos son las reformas borbónicas. ¿Qué quería hacer esta familia Borbón? Quería remodelar todo lo que era el manejo y la administración de las colonias, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de 2 puntos. El primero, que los reyes anteriores habían hecho una mala y una pésima administración de los recursos que obtenían. ¿Por qué? Porque otros países se vieron beneficiados, otros reinos se vieron beneficiados también por ello. Y lo que quería ahora esta familia sentía además de que el tema del control político ya no estaba centrado en España y ellos lo que querían era tenerlo centralizado, ¿ok? Querían tenerlo centralizado todo en España. Espérenme un momento, quiero conectar esto, pero parece que está... ya entró, perdón. Entonces, querían ellos tenerlo centralizado. Y nosotros vamos a ver en un ratito por qué. Porque ustedes ven, España era pequeñito. Y todo el territorio que ellos habían adquirido ahora, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, era demasiado grande. Sentían que no tenían un control sobre todas estas colonias, ¿ok? Y además de esto, porque la producción minera había disminuido. Ya no era como era 200 años atrás. Entonces ahora ellos necesitaban reestructurar todo para obtener nuevamente esta potencialidad en recursos para ellos, ¿ok? Entonces, ¿cuál era la tarea? Dice, era volver a asumir los atributos del poder que la corona había delegado en grupos y corporaciones y tomar riendas de la conducción política, ¿ok? Vamos a continuar. Por favor, ¿nos ayudas, Carla, a leer? Efectivamente, los virreinatos de España habían sufrido grandes cambios en sus estructuras económicas y sociales en el recorrido a principios del siglo XIX. El alemán Alejandro von Humboldt realizó por México y descubrió que allí aún persistía una asombrosa analogía entre el virreinato de la Nueva España y la vida en el imperio zarcista. Humboldt comparó los grandes terratenientes mexicanos con los señores boyar de la etapa rusa. La riqueza de las clases privilegiadas de México mostraba un contraste abismo con la terrible miseria del pueblo rural descendiente de los aztecas. Entonces dice, ¿qué había sucedido? Los virreinatos de España sufrieron cambios en sus estructuras económicas.
¿ya? Al principio del siglo XIX. Ahora dice, ¿quién fue el reformador? El alemán Alejandro von Humboldt. No, perdón. La familia Borbón toma como un emisario. Profe, disculpe, voy a apagar mi cámara unos segunditos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, toman al alemán von Humboldt, ¿para qué? Para enviarlo a México a hacer una inspección y a manera de hacer una auditoría. Ahora, por ejemplo, nosotros, ¿para qué hacemos una auditoría en una empresa? ¿Ustedes saben? ¿Han escuchado? ¿Para qué se hacen las auditorías? ¿Ninguno? No, profe. Se hacen para ver que todo ande bien. O sea, en una empresa puede haber, por ejemplo, un nivel de corrupción alto y cuando se hace una auditoría, se envía a alguien especial, un auditor externo, para que revise todo, documentos bancarios, estados financieros, contrataciones, todo, activos, pasivos, todo, ¿ok? Para poder ver si la empresa cómo está yendo. Entonces, esto lo que hizo fue la familia Borbón envió a von Humboldt a México para hacer una inspección. Especialmente aquí vemos que España estaba muy interesada en el territorio de Nueva España. ¿Ya? Nueva España, que lo vamos a ver en adelante cuál era el mapa. O sea, era como que ya su atención por Sudamérica no estaba demasiado centrada. Ya habían tenido los 200, más de 200 años de explotación de estos recursos y ahora sus ambiciones estaban mucho más centradas en el territorio de Nueva España. Entonces envían a este emisario y cuando él llega, él dice, ve que había un contraste abismal entre la persona rica y la persona pobre. Entonces, ¿qué encontró él? Terratenientes. ¿Qué es un terrateniente? Una persona que tiene 5.000, 10.000, 15.000 hectáreas. ¿Ok? Y dice que las clases que tenían riqueza en México mostraban este contraste abismal con la gente pobre. ¿Ok? Que había gente demasiado pobre y había gente, por otra parte, demasiado rica. ¿Qué más? Continuamos. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. ¿Ya? Léenos, por favor, Amira. Cuando finalizó el reinado de la Casa de los Austriaburg, un balance de la obra de España en América podría mostrar pobres resultados. Con la llegada de los Borbones con Felipe V, España consuma su unificación jurídico-política, creando una moneda y un territorio aduanero único, pues a 2 siglos de la llegada a las nuevas tierras, el comercio con América era inferior al de 1506 a 1515. Sin embargo, en 1700, Cádiz, puerto comercial, estaba mucho más sometido por los extranjeros que la de Sevilla del siglo XVI. La población de España había disminuido en varios millones de habitantes, igual que América. Ok, entonces dice, cuando había finalizado de los Austriaburg su reinado, porque en aquella época las dinastías eran por casas, ¿no? Entonces finaliza y se ve que hay pobres resultados. Entonces cuando llegan los Borbones con su rey Felipe V, entonces ahí empiezan a tener la unificación jurídico-política. ¿Qué hacen? Crean una moneda y un territorio aduanero. ¿Ok? ¿Dónde? En Cádiz. En Cádiz ya no le dan la importancia para que Sevilla maneje todas las importaciones que ellos hacían, sino que ahora sea Cádiz y crean una moneda. ¿Ya? Ahora, ¿por qué crean esto? Porque 2 siglos después, de 1535, cuando se empieza la colonización de América, se dan cuenta que el comercio era inferior, o sea que había disminuido totalmente. Entonces, ¿qué? Estaban, por ejemplo, dice, Cádiz, el puerto de Cádiz estaba mucho más sometido por los extranjeros que la de Sevilla, del siglo XVI. ¿Ok? Entonces se da cuenta que el rey había descuidado esa parte y ya no tenían el control total sobre el puerto de Cádiz, estaba más controlado por los extranjeros, ingleses, italianos, todo lo que ustedes puedan imaginar.
Y además de eso se dan cuenta que la población de España había disminuido en varios millones, y todavía hay falta que llegue todavía lo que es la gripe, la peste negra, todavía ahí no llega. Y ya había disminuido millones de habitantes en España, al igual que en América. Entonces ya se empieza a sentir una crisis y ellos se dan cuenta que esto había sucedido. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque los primeros reyes estaban más preocupados en tener riquezas que en preocupar por tener una buena administración. ¿Ok? Continuamos con la lectura, por favor. ¿Quién quiere leer? ¿Quién nos ayuda? Yo, profe. Ya, dale. Pues pueblos indígenas enteros se habían extinguido, así como los de algunas islas antillanas. Del antiguo poderío marítimo español quedaba muy poco las leyes existían, pero nadie las cumplía. Y hacía 3 siglos el desarrollo capitalista clamaba por una política mercantilista. El sistema proteccionista del francés Colbert se ofrecía como el mejor modelo económico de esa época, mientras los Habsburgo deliraban y su proclamado monopolio económico hacia América no podía enfrentar el contrabando y tampoco disimular su actitud librecambista hacia las otras potencias europeas que se aprovechaban de España. Ok, entonces, ¿qué había sucedido? Disminuyó la población, ¿por qué? Porque pueblos enteros indígenas se habían extinguido, así como los de algunas islas antillanas. Miren, o sea, ¿qué son las Antillas? La parte que está en Centroamérica, ¿ya? Ahí están las Antillas. Entonces, ¿qué dice? Pueblos de indígenas enteros desaparecieron y de las islas antillanas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedía? Ya quedaba poco, por ejemplo, del poderío marítimo, empezaron a entrar los piratas, empezaron a ser atacados los barcos, ¿me entienden? Entonces, ya había perdido el poderío, ¿ok? Entonces, ahora, ante esta situación, se presenta el sistema económico de Colbert, ¿ok? Como modelo económico de esa época que empiezan a usar diferentes países. Mientras que estos Habsburgos deliraban, ¿no? Ya no podían tener el monopolio económico. Monopolio económico quiere decir que una persona o un grupo de personas tenía el control absoluto de, vamos a decir, minería, agricultura, lo que podría haber para explotar en esa época. ¿Ya? Ok. Y aparte lo último, que potencias europeas se aprovechaban de España. Por eso es el dicho que muchas personas dicen, ¿no? Si España se llevó tanto oro, tanta plata, ¿por qué su moneda no es tiene mucho valor? De hecho, ahora tiene el euro, ¿no? La peseta dejó de usarse. Pero ¿por qué no llegó a tener ahora un esplendorío económico? Porque los países se aprovecharon de ellos, los países europeos se aprovecharon de España. ¿Ok? Como dice el dicho, ¿no? Ladrón que roba ladrón tiene, ¿cuántos años? 100 años de perdón. Profe, pero una preguntita. Dime. ¿No era porque también España también tuvo muchos conflictos? No te escucho. ¿Se escucha? Creo que se cortó. ¿Se cortó de Paxiao o el mío? ¿Me confirma? Sí, profe, se cortó de Paxiao. Ya. Ay, chao, profe, porque usted se le escucha. No hay que... No, chao. RJ, por si acaso, ya les he dicho. O tío, eso se va a la gente. Conflictos internos y externos, su dinero además también tuvieron mucho. ¿Me escucha, profe? Recién, te cuento que se cortó. Se había cortado. Recién te puedo escuchar. Creo que se fue de nuevo. Volví. Ya, dale, te escuchamos. Profe, también España también tuvo conflictos internos y externos, además tuvo la peste negra, además de creo que otras enfermedades como la gripe, el sarampión, la viruela, todo eso también bajó mucho su población, además también bajó mucho el dinero, ya que tenían que
hacer mucho gasto diferente. Por eso también. Pero también hay un dicho que dice, si desde España hasta nuestro continente se podía haber hecho un puente de oro y uno de huesos. El de oro no estoy seguro, porque son 10.000 kilómetros para hacer un puente de oro. Quizás la mitad, un poquito más de la mitad, sí, pero completo no. El tema de la peste negra fue en el siglo XIV, antes que lleguen los españoles. Entonces no afectaría a la peste negra. ¿Entienden? No, la gripe española después viene, pues la peste negra es en 1300, no es en y los españoles llegan en 1500. Lo que pasa es que los reyes, creo que, como decíamos, ¿no? El tener, ¿qué harías si tú tuvieras esa riqueza? El hecho de tener tanto fue una embriagadez de poder que recibieron que no pudieron manejarlo nada. Todos se aprovechaban de España, especialmente de sus reyes. El blanco era llegar al rey, por eso ahí se ofrecían hechiceros, aparecían brujos, que vamos a ver ahorita, que va a mencionar justamente eso también. ¿Ya? Vamos, continuemos. ¿Qué más? Dice, ¿quién nos ayuda ahora a leer? Ya sé. David Herbas. Ayúdanos con la lectura. Yo. Dale, David. La aristocracia española y colonial reducía su vida a un parasitismo legendario, gastando en lujos en vez de desarrollar la reciente industria continental. Esta corte vivía rodeada de una legión de charlatanes, magos y arbitristas que pasaban su tiempo tratando de sugerir a los monarcas remedios mágicos para solucionar la crisis, que mantenía postergando al gigante español. Pero a pesar de la decadencia en la que había caído España, desplegando en América una energía enorme sin igual en el resto del mundo colonial, al que se habían lanzado los demás países europeos, principalmente Gran Bretaña, Holanda y Bélgica. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedió? Dice, la aristocracia, la clase más alta española, dice, reducía su vida, ¿qué dice? Un parasitismo y gastando en lujos en vez de desarrollar en la reciente industria continental. En vez de desarrollar, gastaban en tonteras. ¿Qué dice? ¿Por qué se aprovechaban? Porque venían de todos lugares brujos, charlatanes, arbitristas, magos. Le sugerían a los reyes, ¿qué? Remedios mágicos para solucionar la crisis, ¿no? Venían y decían, aquí yo tengo la poción, rey, para solucionar, solo tiene que darme tanto de oro, ¿no? Esto, dice, mantenía postergando al gigante español, pero a pesar de la decadencia en la que había caído España, había desplegado en América una energía enorme, sin igual que en el resto del mundo, ¿ok? Por eso, que luego, cuando ven, y aquí es un punto importante que reflexionar, porque después, al principio nosotros sabemos que solo vinieron a colonizar, ¿quién? España y Portugal. Pero cuando pasan los años, y especialmente en esta crisis, empieza a llegar los ingleses, los holandeses y los belgas. Empiezan a llegar, porque se dan cuenta que ya no, España no puede controlar ese territorio. O sea, se va fuera de sus capacidades, ¿no? Y empiezan a llegar. Vamos, ahora vamos sobre las reformas. ¿Quién nos va a ayudar ahí a leer? La señora Mamani Justiniano, ¿cómo se llama? Profe, mi compañero Jorge Mercado me está escribiendo que él quiere. Jorge Mercado. ¿Dónde está Jorge? Pero, o sea, tú eres su representante. Él no puede decir, wow, ¿dónde está Jorge? Cosa quería que lea. Jorge. Jorge. Está durmiendo Jorge. Quería que lea. Ya, lee por favor Sofía. Y luego Jorge. ¿Hasta qué parte? Léelo hasta la parte que dice exterior e interior, donde está el punto.
se dieron para regular los comercios marítimos y eliminar los monopolios en el comercio, ya que habla proliferado el comercio de contrabando. Por parte de Inglaterra y Portugal, también las reformas suspendieron las funciones de algunos alcaldes para que no pudieran controlar los productos indígenas de mayor demanda en el mercado exterior e interior. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron las primeras reformas? Primero, para poder regular todo el comercio marítimo, tenían que eliminar el monopolio. Tenían que hacer que la gente pudiera haber mucho más quienes pudieran producir, gente que sacara a vender las cosas. Ya no que solo esté controlado por un grupo, ese es el primer punto. Y también, por ejemplo, regularizar, que no haya comercio ilegal, y también dice el comercio de contrabando de Inglaterra y Portugal que se habían dedicado a contrabandear. Y que muchos de ellos apoyaban a estos piratas también, porque los piratas saqueaban los barcos que salían. ¿Ok? Dice, las reformas, dice, suspendieron las funciones de algunos alcaldes mayores de las colonias que habían, para que no pudieran controlar, dice, los productos indígenas de mayor demanda en el mercado exterior. ¿Cuáles podían ser? Maíz, por ejemplo, guanos, alimentos, granos que duraran el viaje de 3 meses. Todo eso, las telas, por ejemplo, telas, algodón, lana. ¿Para qué? Dice, para que estos ya no pudieran controlar estos productos que se demandaban en el extranjero. Vamos, continuamos con la lectura. Jorge, ¿dónde está Jorge Mercado? Que ha pedido a su representante que solicite espacio para leer. Lee, por favor. ¿Profe? ¿Se oye? Sí, se escucha. Lee, fuerte. Desde además. Además pretendían tomar el control directo de la burocracia imperial. Dale. Sigue. No te escucho. ¿Quién va a leer? Dale, Jorge Luis, entonces, ya que Jorge Mercado se durmió. Dale, lee. Era el otro. Me confundí. Además pretendían tomar el control directo de la burocracia imperial sobre los movimientos económicos. En el fondo querían redefinir la relación que tenía España con sus colonias, pero para el beneficio de la península. Sigue. Por supuesto, los tributos e impuestos a las colonias aumentó, pero el éxito de las reformas fue limitado, porque el descontento que se produjo en las clases más acomodadas, criollas, locales aumentó. La idea de la emancipación de España. Ajá. ¿Qué querían hacer? Dice, tomar el control directo de la burocracia imperial sobre los movimientos económicos. ¿Qué querían? Dice, redefinir la relación que tenía España con sus colonias, porque no estaban de la mejor manera, para beneficio de la península. ¿Ok? Los tributos e impuestos a las colonias aumentó. Ellos dijeron, bueno, que vamos a dar un comercio libre, pero queremos que ellos paguen más impuestos, tienen que aumentar. Pero todo este éxito, toda esta reforma de sacar alcaldes mayores, de controlar, por ejemplo, el contrabando de Portugal, todo, tener el puerto aduanero, todo fue limitado, porque el descontento y el enojo que se produjo entre las clases sociales más acomodadas aumentó, sobre todo en las criollas. ¿Se acuerdan quiénes eran los criollos? ¿Quiénes eran los criollos? ¿Se acuerdan? Los criollos eran españoles nacidos en América. No, eran los hijos de españoles nacidos en América, porque ya no serían españoles, no nacían en España. Los hijos de los españoles. Entonces, claro que, por ejemplo, estos hijos españoles no sabían quién era Felipe II, Carlos V, Carlos IV, y escuchaban de un rey que no conocían, porque esos reyes no venían. El rey, creo que el registro nos muestra la historia que 1 o 2 veces, en una de visita y supervisión, y en otra creo que fue para tratar de salvar que la situación no se dé, el tema de una rebelión, vino el rey. Después nunca el rey venía. Por eso designaban los virreyes. ¿Ok?
Entonces tenían estos descontentos, todos los criollos que estaban acomodados, ¿me entienden? Aquellos hijos de españoles que tenían posesiones, que tenían una situación económica estable, al aumentarles los impuestos, ellos se veían molestos. Y ahí empieza a haber una idea de emanciparse de España, o sea, liberarse de España. ¿Ok? Continuamos. Vamos, Jorge Mercado, ¿dónde estás? Estoy, profe. Ya, ahora sí lee, por favor. El objetivo primordial de los monarcas borbones era un mayor y absoluto control de las colonias para beneficio económico de la corona y España. Evitar las fugas fiscales y promover la producción para aumentar así la recaudación de impuestos. Entonces se debía reformar instituciones y procedimientos oficiados a juicio de los reformados que se había generalizado en las sociedades coloniales y con lo que algunos grupos de privilegiados se beneficiaban. Debido a la debilidad de los gobernantes de la Casa de Habsburgo, el Consulado de Comerciantes, algunas corporaciones religiosas como la Compañía de Jesús, la misma institución del virreinato, fueron el blanco principal de las reformas. Ya, entonces, ¿qué sucedió ahí? Dice, el objetivo primordial de los monarcas borbones era un mayor y absoluto control de las colonias. Lo que se quería hacer, ¿qué era? Controlar absolutamente las colonias, ¿ok? Para beneficio económico de la corona de España. Evitar fugas fiscales. ¿Qué es la fuga fiscal? Lo que pasa es que ellos se dan cuenta, después vamos a ver, que los alcaldes mayores empiezan a ser muy corruptos. Por decir, si juntaban una cantidad de impuestos, lo desaparecían y no enviaban la cantidad adecuada. Entonces ellos decían, no, nuestros alcaldes mayores nos están robando y no nos están dando la cantidad de impuestos que Profe, nos tienen que llegar. eso lo conocemos muy bien. Claro, porque hoy en día en la actualidad existe también, ¿no? Entonces, aparte de eso, ellos dicen, bueno, tenemos que evitar esas fugas y tenemos que hacer que la gente produzca más, que siembre más, que saque más. O sea, si ellos siembran y producen más, le vamos a nosotros poder cobrar mayor impuesto. Entonces, por eso es que ellos sacan el libre comercio, o sea, decir, ustedes van a poder producir para poder trasladar y llevarlo a España todo lo que ustedes venden, cosa que el monopolio económico no dejaba hacer. Pero ahora ellos empiezan ya a soltar esto para que la gente produzca más. Mientras más gente produciera, podían tener más impuestos de donde cobrar, ¿no? También dice los Como procedimientos... dato extra, en la actualidad eso sigue pasando. Claro. Empiezan con impuestos más bajos y mientras más salario ganen, más se les sube el aumento de impuestos. Depende. Hoy en día no pagamos impuestos del salario, ¿no? Pero... En España sí aplican eso. Pero por ejemplo, según el trabajo que tengan, pagan, ¿no? la cantidad de sueldo que ganan, Por los eso impuestos yo... que pagan, les dan los productos y servicios de salud básica y todo lo demás gratuito. Claro. Mientras más grande sea el sueldo, más grandes los impuestos. Por eso que los youtubers, ¿a dónde se van? ¿O a dónde se van los youtubers españoles? Vámonos. A Andorra. Andorra. Vive Andorra. Lo que Futuro. lo que les cobra Andorra es bajísimo, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el caso de Messi, que le acusaron que no paga impuestos, Cristiano Ronaldo que tuvo que pagar millones de euros, ¿no? Los futbolistas tienen que pagar Hacienda, un montón de cosas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, acá en Bolivia no, pero por ejemplo en el año 2005, posterior a la guerra del gas, se quería cobrar el impuesto, ¿no? Tú ganabas un sueldo, tenías que pagar, ganabas 2.000, tenías que pagar 140 al Estado de eso. Y la gente no quiso y se opuso. En aquella época, pues se aplicaba y eso era indiscutible. Y generaba, obviamente, la molestia de la gente, ¿no? Y esto se aplicaba hace 400 años atrás. ¿Ok? Solo dice que algunos grupos privilegiados se beneficiaban. Solo algunos. Y debido a la debilidad de los gobernantes de la Casa de Habsburgo y el Consulado de Comerciantes y algunas corporaciones religiosas como la Compañía de Jesús y la misma institución del virreinato fueron el blanco principal de las reformas. Y aquí entran los jesuitas. ¿Ok? Y luego vamos a explicar por qué los jesuitas. Vamos.
con las reformas administrativas? Yo después voy a pedir a este estudiante que lea, pero mientras tanto, vamos con aquí. ¿Dónde está? Estaba aquí un estudiante que parecía así, físico. ¿Dónde está? Se escondió. Todos apagaron su cámara, ¿no? Vamos, ayúdanos a leer, por favor, Lucy. Léenos, por favor, Lucy. Hasta la parte que dice mayores eran un problema. Hasta ahí. Ok. Reformas administrativas. Antes que nada, el gobierno español decidió organizar una visita general a las oficinas virreinales en 1765 y una inspección militar en 1769. De España, José de Gálvez fue designado para realizar la visita y mandó al rey un informe donde decía que los alcaldes mayores eran un problema. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿qué hace? Hace una visita general a los virreinatos, 1765, y una inspección militar en 1769. ¿Ok? Viene de España José Gálvez. José Gálvez, que fue designado para realizar una visita y hacer la inspección que mandó el rey, ¿no? Y él envía un informe al rey donde le dice, ¿qué le dice? Que los alcaldes mayores eran un problema. ¿Por qué? Porque eran corruptos, como hoy en día muchos políticos lo son. Bueno, como el 90% por lo menos de políticos lo son. Que hay un porcentaje que no les pertenece. ¿Okay? Entonces, informa José de Gálvez que eran corruptos los alcaldes mayores, ¿ya? Ok, vamos, ¿quién nos ayuda a leer? A ver, Alejandra, por favor, desde la parte que dice ya que eran corruptos cargos. Ya que eran corruptos cargos que se compraban porque le era necesario establecer un sistema de intendencias y proponía su abolición. Sin esperar la orden del rey, Gálvez despidió a la mayoría de los administradores y estableció varias intendencias a las cuales le confirió autoridad administrativa, hacendaria, militar y de justicia. Entonces, ¿qué pasó? Él dice, envía y dice, no, dice, son corruptos, cargos corruptos. Ya, dice, porque se vendían por lo que sea, ¿no? Y luego lo que propone Gálvez, ¿qué es? Es hacer un sistema de intendencias, una intendencia para controlar. Y proponía, dice, su abolición de los alcaldes mayores. Ahora, él envía esta carta, pero se dan cuenta que los viajes por mar ya se tiraban 2 meses, 3 meses. Entonces, ¿qué hace? Él sin esperar la orden del rey, porque hasta que vuelva la orden en carta demoraba ¿cuánto? 6 meses, medio año. Agarra y él dice, no, yo tengo el poder del rey y voy a despedir a todos. Y empieza a despedir a los administradores. Establece varias intendencias a las que les transmite la autoridad administrativa, hacendaria, militar y de justicia. ¿Ya? Vamos a decir como una gobernación. Luego, ¿qué hace él? Luego, al hacer esto él, porque fue un error de José de Gálvez, surge la división política del territorio en intendencias y comandancias de provincias internas. Se dividen. Las rentas públicas aumentaron el triple, en vez de disminuir, aumentaron. Y se redujeron las restricciones al gobierno, al comercio. También inicia una reorganización del ejército que fracasa. ¿Ok? Gálvez quiere restablecer, quiere reorganizar al ejército, pero fracasa. Entonces, Gálvez fue encargado para terminar con la corrupción, pero ¿qué pasó? No lo logró, porque al establecer este sistema de intendencias, él puso a sus familiares a ejercer en esos cargos. Todos sus familiares, primo, sobrino, tío, cuñado, todos que sean intendentes. ¿Y qué pasa cuando tú de repente estás, por ejemplo, trabajando con, ¿qué podemos decir? De repente estás en una institución
o sea, está bajo tu responsabilidad tus familiares. Si hay un momento de corregir algo, ¿será fácil hacerlo o no? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Vamos a poner un ejemplo. Trabajas en una intendencia y el supervisor es tu primo. ¿Qué haces? ¿Lo botas? Descubres que está jugando dinero. ¿Qué hacen? ¿Lo botan? ¿Mm? ¿Nota? ¿Lo botan o no? ¿Qué hacen? ¿Qué harías? ¿Qué harías si trabajas en una institución pública y ya pusiste a tu primo, a tu hermano, a tu sobrino, al cuñado, y de repente encuentras que alguno de ellos está haciendo fuga de dinero? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionarías? Lo voto. Votarlo, profe. Decirlo es fácil, pues, pero llega el momento, la carga emocional porque sea un familiar va a ser fuerte y muchas veces muy difícil de sacarlo. Y esto es lo que sucedió. El problema de Gálvez fue dos cosas. Primero, estableció intendencias que no fueron autorizadas. Segundo, puso a sus familiares a ejercer el cargo de directores, lo que sea, de esas intendencias. ¿Ok? Y además de esto, él intenta organizar el ejército, pero no puede. No puede. ¿Ok? Entonces, además de esto, crea su red familiar de intendencias y en 1770 fue expedida la Real Cédula, ordenando que se destierren los diferentes idiomas que se usan en estos dominios, o sea, que no se hable más ningún idioma nativo que no sea el español. Por eso en México el español pasa a ser idioma oficial. ¿Ok? Y Nueva España alcanza su máximo esplendor. Y esto es Nueva España. Miren, tenemos el mapa de Nueva España. Cuba, toda esta parte de México, Golfo de México, la Florida, ya, lo que es el estado de Florida, Kansas, Colorado, Utah, Nevada, California, Arizona, Baja California, Sonora, Chihuahua, Texas, y luego todo lo que es México. Todo esto. El territorio de Nueva España. Y ahora los Borbones estaban muy interesados sobre todo más en esto, más en este territorio que en Sudamérica. ¿Ven? Todo esto era el territorio de Nueva España. Y casualmente, yo les digo algo, casualmente el estado, una de las zonas, por ejemplo, más discriminadoras de Estados Unidos es el sur. Y el sur era español, ¿no? Era latino. Nueva España. Vamos. Reforma militar. ¿Nos ayudas a leer el primer párrafo, por favor, Alfredo Schwartz? Bueno, para institucionalizar de ejército, la corona envió al mariscal Juan de Villalba con flamantes tropas peninsulares al surgir conflictos con el virrey Márquez de Cruizas. Se nombró a un nuevo virrey, Carlos Francisco de Croix. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Para institucionalizar el ejército, la corona envía ahora a otro emisario, ¿no? Juan de Villalba con flamantes tropas peninsulares, con soldados. Al surgir los conflictos con el virrey Marqués, y agarran y lo cambian y ponen a Carlos Francisco de Croix, ¿ya? Desde que se supo de las enormes riquezas y la gran potencialidad de las nuevas tierras, hubo un interés de otras potencias por obtener posesiones. Dijeron, no, nosotros podemos agarrar el terreno también. Si no lo cuidan, si no está protegido, ¿como cuáles? Los ingleses, que ya tenían colonias al norte, al igual que
los de Holanda y los portugueses en el sur con Brasil. El Caribe se disputaba ferozmente, pues estas potencias querían establecerse por lo menos en una isla. ¿Para qué? Para tener pues, un puente de acceso para llegar a Sudamérica, ¿verdad? Viniendo de Europa. ¿Ok? De esta manera, Inglaterra, Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia se benefician de la piratería. Y dice, el contrabando, ¿qué pasaba? El contrabando del comercio llegando a obtener enormes beneficios. ¿Ya? ¿Qué más? Vámonos. Seguimos, por favor. Samuel Ausa, nos ayudas a leer. Obiango, profe, ¿dónde quiere que se lo lea? ¿Todingo del principio de las colonias? Sí, hasta realizó. ¿Cómo dice, profe? Desde las colonias hasta realizó. Ok. Las colonias de la corona eran vulnerables los ataques de otras potencias colonizadoras. Las milicias que cuidaban las costas solo podían brindar protección sobre tierra firme. En las cercanías de los puertos, la Armada Peninsular solo era llamada cada vez que se presentaban conflictos de alto grado. Para España existía la necesidad de crear una armada solo para la colonia, pero nunca se realizó. Entonces, ¿qué sucedía? Las colonias eran ahora vulnerables, ¿no? Llegaban otras colonias, o sea, otras potencias a colonizar, ¿no? Las milicias que cuidaban las costas solo podían brindar protección sobre tierra firme, no en el mar, ¿no? ¿Qué más? Dice que la Armada Peninsular solo era llamada cada vez que se presentaban conflictos de alto grado, ¿no? Y para España necesitaba crear un ejército solo para las colonias, pero nunca lo pudo realizar, siendo que tenían los recursos para hacerlo, ¿no? Posteriormente, ¿qué nos dice? Léelo, Yael Menacho, desde la reforma militar hasta el final. Dale. Inició la formación de un ejército conformado por los elementos desiguales, el ejército regular y las milicias. El permanente y tropas de apoyo procedentes de España que recibían sueldos regular y las milicias estaban formadas por vecinos obligados que recibían instrucciones militares para la defensa de su territorio que no percibían paga alguna. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Querían formar un ejército, pero ¿qué dice? Tenían elementos desiguales. ¿Por qué? Porque un grupo de soldados eran los permanentes y los que recibían dinero de España, un sueldo regular por ser soldados. Y otros estaban formados por vecinos obligados, que no recibían nada, más bien los amenazaban con matarlos y no eran soldados y no recibían ninguna paga. ¿Ya? Vamos, la actividad. ¿Qué dice la actividad semanal que hay que hacer? Dice, vamos a investigar sobre el Imperio Zarista. Y vamos a pegar o dibujar el mapa de Nueva España. ¿Cuál fue el mapa de Nueva España? Esto de aquí. ¿Lo ven? Ese es el mapa de Nueva España. ¿Ya? El PPT se lo voy a pasar a... ¿Está aquí su compañera? Que le paso siempre el PPT, ¿o no está? No lo he visto hoy día. Sí, profe, me lo manda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Daniela. Daniela Bernadette. No sé cómo se pronuncia tu apellido. Bernadette, es mi nombre. Bernadette es francés. Ella ha llegado. Sí. En la colonia, en la época de la colonización francesa que llegó. Ok, vamos. Eso vamos a hacer. Vamos a investigar en el Imperio Zarista. ¿Por qué? Porque acá hay esta parte. Creo que igual hay que hacer el resumen, ¿no? Del tema. Siempre. Miren, esta parte de aquí cuando nos habla, cuando llega el inspector y esta parte de acá. Esta de aquí. Por acá estaba, zarista. Pero igual, van a investigar sobre el Imperio Zarista. ¿Ya? Básicamente es eso, chicos. Se quería controlar, tener un mejor control y no se pudo. No se pudo.
se falló, le peló José de Gálvez, tuvo una ambición de poder, creo principalmente, ¿no? Porque él quiso, ya, él quiso tener ese control. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Hasta las 55. Ya, vamos a avanzar la otra parte más del tema que nos falta, ya que el martes estuvieron de vacaciones carnavaleras. Activen sus cámaras, todos por favor, que no activa será retirado de la sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre que estamos 25 apenas. Yo voy a llamar lista para el final. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nada. Ya, ok. Ya. Ok, vamos con esta parte, rapidito, 10 minutitos, luego llamamos lista y acabamos nuestra clase. Voy a llamar lista al final. Ahora, hemos visto esta parte de las reformas, ¿no? Ahora nos vamos con esta parte. Las reformas del clero y la expulsión de los jesuitas. Profe, Dime. es otro tema, ¿no? Sí, sí. Es otro. ¿Ok? La reforma del clero y la expulsión de los jesuitas. Los Borbones buscaron hacer reforma en todo. Económicamente, en producción, militar, importaciones, iglesia, todo. Y también lo hicieron con los jesuitas. Vamos a ver. ¿Lo puede leer, por favor, Blanco Ligerón? Bueno, la corona quería tener poder secular sobre el religioso y una de las principales instituciones afectadas por el despotismo ilustrado español fue la Iglesia Católica, poniendo restricción a los privilegios y a las exenciones fiscales que gozaban las Entonces, ¿qué quería hacer? órdenes religiosas. ¿Ya? ¿La corona ¿Hasta ahí? qué quería hacer la corona de esta familia borbónica? Quería tener poder secular sobre el religioso. Y una de las principales instituciones afectadas por el despotismo ilustrado fue la Iglesia Católica. Le pusieron restricciones a privilegios que tenían, le redujeron el poder que ellos podían ejercer, todo, ¿ok? Porque quería tener el poder secular, o sea, el rey quería controlar la iglesia en ese primer punto. Entonces, ¿qué sucedió? Nosotros vimos cuando el tema de las iglesias en el Alto Perú, vimos, por ejemplo, que llegaban siempre los, ¿quiénes? Franciscanos, luego los mercedarios, dominicos, y finalmente llegaban los jesuitas. ¿Y cuál era la función que desarrollaban los jesuitas? Era establecer colegios, ¿verdad? Principalmente. Hicieron los colegios de La Paz, Potosí, Sucre, la Universidad de Sucre, Convento, Colegio de Tarija, y ellos enseñaban. Pero ¿cuál era el punto? Hay un problema ahí, que ellos empezaron a enseñarle a los criollos a pensar. Le empezaron a enseñarles a pensar. Ahí nos explica, dicen, a partir de 1700 se empieza a esparcir ideas de ilustración criolla, la difusión del racionalismo, o sea, que pensar, que usen la cabeza, que piensen, y la nueva filosofía de la naturaleza en América. Entonces, cuando el rey se da cuenta de esto, que es en la época de los Borbones, no le gusta. No le gusta porque se quería que el pueblo sea ignorante, porque mientras más ignorante sea, será mucho más fácil de manipular. Y eso es lo que no les gustaba a la corona. ¿Ya? Y ahí es donde surge la ilustración criolla. Vamos a continuar.
¿Quién más no ha leído? Ahí está. Josué, Caleb Josué. Y luego va a leer Valerie. ¿Leo todo, profe, o solo hasta una parte? Vas a leer hasta economía. Aumentando el antagonismo entre los europeos y criollos, y les dio a esos argumentos para fundamentar su identidad y reivindicaciones frente a los extranjeros. Por ello, los jesuitas consideraron una amenaza para la corona española, pues tenía una economía propia sólida y en un gran valor en la sociedad. Para el rey esto era como tener un estado dentro de su propio estado. Como consecuencia, y porque que me opusieron al proyecto centralizar Ahí nomás. ¿Qué? Tranquilos, ahí nomás. Ah, perdón, no lo escuché. Vamos, esperen. Entonces, ¿qué sucedió? Aumentaba el antagonismo, una rivalidad entre quién? Entre los europeos y los criollos, hijos españoles con los españoles. Y les dio a estos, dice, argumentos para fundamentar su identidad. O sea, toda esa educación jesuita que recibieron, toda esa nueva filosofía, ya les dio los argumentos para que ellos digan, nosotros no somos españoles. Para eso. Y frente, dice, y reivindicaciones frente a los extranjeros. Por ello, los jesuitas constituyeron una amenaza para la corona española, pues tenían una economía propia, sólida y sobre todo, miren, un gran valor en la sociedad. ¿Por qué? Porque la gente de los jesuitas los veía. Sin embargo, había el poder del Estado de la corona que no conocían al rey, ¿me entienden? No lo conocían, no sabían quién era el rey. Ustedes imagínense un país que sea gobernado por una persona que la gente no lo conoce, no sabe quién es. Sabe su nombre, ¿no? Carlos V, Carlos IV, Felipe II, aquí, por allá, pero no sabe quién es. Y sin embargo, cuando veían a los jesuitas enseñando, para ellos se tenía un valor altísimo. Entonces la corona dice, no, tenemos que nosotros sacar. Ya, tenemos que sacarlo. No pueden estar acá. ¿Ok? Porque para el rey era como tener un estado dentro de su propio estado. Y también, gracias a eso, había una oposición al proyecto centralizador de los Borbones. ¿Se acuerdan? Descentralizar todo, aumentar impuestos, que se envíen todos los impuestos a España y aumentar la riqueza de la corona. ¿Ok? Por eso los expulsaron en 1767. Los sacaron, la expulsión de los jesuitas. Ahora, cuando se fueron los jesuitas, para reemplazar en los colegios, ¿a quiénes trajeron? A párrocos seculares, misioneros franciscanos, así como un nuevo obispo, consecuentemente, dice, consecuentemente, y eso trajo problemas para los indígenas. ¿Por qué? Cuando vimos en las iglesias en el Alto Perú, veíamos que muchos de estos misioneros, ellos iban, ¿verdad? Solos a donde estaban todos los nativos, y muchas veces los mataban. Pero con el tiempo aprendieron a llevarse bien y todos los indígenas se sentían acostumbrados a los jesuitas porque se preocupaban por ellos, porque si se enfermaba alguien, iba el jesuita y los atendía, porque les brindaba educación, porque les enseñaban. Y cuando fueron expulsados, sintieron que ahora estaban solos. ¿Ok? Vamos, Valerie, ayúdanos a leer. La libertad de comercio. Con respecto a las reformas económicas, una de las primeras medidas fue trasladar la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, 1717. Así se legalizaba una situación que ya existía en la realidad, pues desde fines del siglo anterior Cádiz fue ocupado un lugar cada vez más destacado en el comercio con América, ya que desde esta institución se debía fomentar y regular la navegación entre España y América. El rey deseaba acabar con el monopolio comercial, pues los comerciantes obtenían ganancias sin pérdidas, lo que perjudicaba a la corona. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucedía? Dice, querían cambiar la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. ¿Por qué? Porque ya Cádiz, por ejemplo, era el punto estratégico para el comercio entre España y América. ¿Ok? ¿Qué más? El rey deseaba acabar con el monopolio comercial. ¿Ya?
Pues los comerciantes, dice, obtenían ganancias sin pérdidas, o sea, no pagaban impuestos, y él quería que paguen todos los impuestos. ¿Qué más? Continuamos. Ayúdanos a leer Cristian Arce. Cristian Arce. Hasta comerciantes. Vamos. Cristian. 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 Bueno, Cristian. ¿Dónde estás, Cristian? Chao, Cristian. Profe, está escribiendo en el chat, ¿Por qué no puedes hablar? Ok, ¿qué dice Cristian? Dice que no sabe. Bueno, hay que aprender. Va a leer Fabio Saucedo. Fabio Saucedo. Ok, ya. No llegaban ganancias a la corona española. La casa de moneda pasó a manos de la corona medida a la cual se opusieron los comerciantes. José de Galvez logró la apertura de comercio y rompió la alianza entre comerciantes y superintendentes en 1770. El libre tráfico comercial se autorizó en las Antillas, lo que permitió comerciar con Perú y Nueva Granada. Muchos comerciantes se arruinaron y las medidas se consolidaron. Cuando en febrero de 1789 Carlos IV declaró que el reglamento de comercio libre se extendía el virreinato de Nueva España. Entonces, ¿qué pasó? No llegaban ganancias a la corona española porque no pagaban impuestos, porque, por ejemplo, habían monopolistas que sacaban sus comercios y se los daban a los portugueses, a los holandeses, ¿me entiendes? No había control, no llegaban, dice, ganancias a la corona española. La casa de moneda pasó a manos de la corona a medida a la cual se opusieron los comerciantes, porque ahora tenían que ir a pagar a otro lado. Y José de Galvez, nuestro amigo que puso a sus familiares en esa intendencia, rompió la alianza entre comerciantes y superintendentes en 1770, porque se enojaron. Y el libre tráfico comercial se autorizó en las Antillas para comercializar con Perú y Nueva Granada. Y muchos comerciantes se arruinaron, ¿ok? Todo esto se consolida cuando en 1789 Carlos IV declara que el reglamento del comercio libre se extendía al virreinato de Nueva España. Y ahí fue peor todavía, porque el virreinato de Nueva España no le gustaba para nada eso. Y ahí es donde cambiaron incluso de virrey, porque el virrey que estaba ahí no aceptó todas las imposiciones. Vamos con el tema de minería, no nos está alcanzando el tiempo. En minería prácticamente lo que proponen es reducir cargas fiscales, impuestos, solucionar los conflictos entre los mineros, las peleas que tenían y crear una forma de gremio, ¿ok? Para poder atender todas las necesidades que ellos tenían. ¿Ya? Básicamente eso es, y crean, por ejemplo, el Banco de Avío en 1792 y el Seminario de Minería, que era un instituto para enseñar cómo poder explotar los minerales. Vamos con lo último, la Real Cédula de 1804. ¿Qué era esta Real Cédula? Dice, enajenada a los bienes raíces de las corporaciones eclesiásticas, era cobrar impuesto a la iglesia. Desata reacciones violentas contra el gobierno español, pues la medida afectó al sector productivo, agricultura, minería, manufactura y pequeño comercio. La mayoría de estos agricultores tenían que pagar a corto plazo, estaban endeudados, habían hipotecado para pagar todos esos impuestos, sus casas, sus haciendas, y tenían que pagar en un corto plazo. Y ese capital fue enviado a España, todo ese dinero. La iglesia y la clase propietaria empresarial de la Nueva España se vieron afectadas, porque ahora la iglesia le pedían que pague impuestos, y nunca antes había pagado impuestos porque el Papa les repartió el terreno, los portugueses y españoles, pero en esta ya se les pedía impuestos, ¿ok? Así también se fueron afectados por la Real Cédula, como también los trabajadores vinculados a sus actividades productivas, y fue la primera vez donde todos los sectores fueron afectados.
desde el más rico hasta el más pobre, y escribieron en una carta todas sus críticas al monarca y se la enviaron. ¿Ok? La aplicación de la cédula deterioró en suma medida las relaciones entre iglesia y Estado, porque ahora le cobraban impuesto a la iglesia. Dice, y solo rompieron los lazos de unión que tuvieron en el pasado. Los rompieron, sino también que los convirtieron en sectores antagónicos. Ahora la iglesia y la corona española ya no eran aliados, ahora eran enemigos. ¿Ya? Y también los sectores adinerados fueron los principales afectados, porque mientras más dinero tenían, más impuestos tenían que pagar. Y el pueblo estaba más empobrecido. Entonces, desde 1805 hasta 1809 estuvo vigente esto. ¿Cuántos años estuvo vigente? 5 años. Y luego que se había enviado 12 millones de pesos para la corona, empieza lo que es la era de la emancipación, la liberación. ¿Se acuerdan? 25 de mayo de 1909, primer grito libertario en Chuquisaca. Y fue por eso, porque esta real cédula fue una imposición de la corona para sacar impuestos a todos. Incluso la Iglesia Católica tenía que pagar. ¿Ok? Con eso finalizamos. Actividad semanal de esto. También el resumen del tema e investigar sobre el comercio exterior. Van a investigar sobre qué es y qué son los aranceles aduaneros. ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Qué son los aranceles aduaneros?